A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Cayali, Radio Quillabamba TV, la Convención Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Huanta Radio Continental y canales de televisión en cable también nos están viendo, Fuego TV, Quillabamba TV, también Onda Digital TV y otros canales de cable que se unen además las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, empezamos el programa. En breve ya estará la doctora Úrsula Indacochea, porque vamos a seguir hablando, como dijo Rosa María el día de ayer, de la Junta Nacional de Justicia. Pero mientras tanto les recuerdo que ayer la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, anunció que amplía por 8 meses las investigaciones contra la señora Dina Boluarte y el primer ministro, el señor Otárola. Como que te investiga un poco más de tiempo, pero no pasa nada. Y por otro lado, también ayer dimos cuenta o recordamos que el señor defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez, está presentando un proyecto para modificar 6 puntos del reglamento. Entre ellos, uno de ellos es, pues, porque quiere quedarse más tiempo como defensor del pueblo, quiere quedarse en el cargo y también está destruyendo la meritocracia, porque quiere que sus adjuntos sean nombrados no por concurso público, sino a dedo. Y por otra parte, también el primer ministro, el señor Otárola, el señor Alberto Otárola, ayer se incomodó bastante con las preguntas que le hacían los periodistas respecto a a los contratos irregulares del ministerio, respecto a la señorita Yesiré Pinedo y a la señora Rosa Rivera. Él ha dicho que no está en el gobierno de Castillo, que todo se hace con transparencia, pero la transparencia tampoco le gusta. Rosa María Palacios va a conversar con la doctora Úrsula Indacochea en este momento y luego hará el análisis de todos estos temas. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, Abel, hoy día vamos a invertir, estimados televidentes, oyentes, los que nos siguen por streaming en todas partes, vamos a invertir un poco el orden del programa, pero primero tengo que cumplir, obviamente, con nuestros auspiciadores y después vamos directamente a la entrevista. Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al Ranking Times Higher Education 2023. Ese logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centig, tu socio en tecnología, te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web, celtic.com.pe. Y finalmente, Palestra. Palestra International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2024. Para mayor información ingresa a institutopalestra.com o escribe al 51 9948 20148. Y por supuesto ustedes también nos pueden ayudar, siempre se los recordamos, a través de sus donaciones en cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacer inmediatamente su donación. Pero si ustedes no están en el Perú, están lejos o no tienen billetera electrónica,
tienen una tarjeta de crédito y pueden hacer donaciones desde cualquier parte del mundo a través del sistema PayPal. Las instrucciones están en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, y tenemos muchas declaraciones del primer ministro del día de ayer que vamos a comentar en este programa, pero lo haremos en la segunda parte, porque ya está con nosotros la doctora Úrsula Indacochea, para hablar de lo que está pasando en el Perú, pero visto desde la perspectiva del exterior. ¿Cómo nos ven distintas organizaciones internacionales de defensa de la independencia de la autonomía judicial, de defensa de derechos humanos, preocupados por lo que está pasando en el Perú y por las señales de alerta que estamos dando? Doctora Indacochea, gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Es un gusto acompañarte. Usted está en este momento en Washington, ¿verdad? Sí. Así es. Y está mucho más cerca a nosotros de una comunidad que sí se preocupa por asuntos como la independencia de los jueces en todo el hemisferio. Cuéntanos cuál es su percepción inicial de los últimos acontecimientos en torno a la Junta Nacional de Justicia. Bueno, como te imaginarás, aquí en Washington pues llegan noticias de todo el mundo, de todos los países de América Latina, y es difícil resaltar, ¿no? Es difícil que un país se ponga en el medio, en el medio de la foto, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con Perú la semana pasada, ¿no? Las semanas anteriores han estado con una agenda básicamente centrada en Guatemala y en los temas de las elecciones y cómo la fiscal general quería interferir en el resultado electoral, pero la semana pasada ha sido una semana en la que Perú ha estado en el medio del debate, al menos en el caso de América Latina. Y nosotros como organización internacional, junto con otras que también están aquí, como WOLA, como Human Rights Watch, como CEGIL, ya veníamos viendo con mucha preocupación la conducta, los avances del Congreso y esta actitud un poco, sí, ya hay que decirlo con todas sus letras, autoritaria, ¿no? Mientras que mucha de la atención sobre Perú estaba centrada en los primeros meses del año respecto de las protestas y las ejecuciones que habían sucedido, poco a poco eso se ha ido desplazando y entonces empezamos a notar más lo institucional y cómo desde el Congreso poco a poco se han ido desmantelando y controlando ciertas instituciones claves, ¿no? La Defensoría del Pueblo es, digamos, una de las que más resalta por el rol que tuvo para denunciar las graves violaciones a derechos humanos, pero ahora el tema es la Junta Nacional de Justicia, pero no solo por el tema de la Junta en sí y por sus miembros, sino por lo que eso puede significar para la democracia en Perú. Usted es la directora del programa de independencia judicial de la Fundación para el Debido Proceso o Due Process of Law Foundation. Cuéntenos un poco qué hace el Due Process of Law Foundation. Ayer o la semana pasada hemos usado mucho los comunicados que sacaron, asociando además a otras entidades que están en Washington. ¿Qué es lo que ustedes miran en la región, en el mundo? ¿Dónde trabajan? Nosotros trabajamos en América Latina y somos una organización con alcance regional. Fuimos fundados hace más de 20 años por los ex miembros de la Comisión de la Verdad de El Salvador, que luego de que terminaron su trabajo se llegaron a la conclusión de que el conflicto armado interno de ese país había tenido mucho que ver con el Poder Judicial y decidieron promover poderes judiciales independientes. Entonces, nuestro programa de independencia judicial es uno de los programas fundacionales de DPLF y lo que hacemos es promover la independencia de la justicia en todos los países latinoamericanos, ¿no? Observamos elecciones de altas autoridades, analizamos reformas judiciales, reaccionamos frente a amenazas a operadores de justicia y lo hacemos desde un punto de vista técnico, ¿no? Más que político, desde un punto de vista del derecho internacional y lo que el derecho internacional establece. Claro, ya hemos conversado antes, pero yo quería recordar cómo fue la gestación de la actual Junta Nacional de Justicia, que en el Perú parece todos haber olvidado. La Junta Nacional de Justicia, la que tenemos hoy, nace de un proceso de reforma, tal vez la única reforma importante que se hizo durante el gobierno de Vizcarra. Que se haya hecho durante el gobierno de Vizcarra no quiere decir que la haya hecho Vizcarra, sino la hizo el Congreso frente a un escándalo de un sistema que se creía que además era muy independiente, que era el de la nominación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que se tomaba como modelo
y ese sistema se corrompe y se crea este nuevo modelo. ¿Hay algún problema con el modelo que hemos escogido para elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? No, Perdón, ahora Junta Nacional de yo Justicia. creo que es un buen modelo. El tema es que la Junta nace, como dices, luego de un escándalo judicial, de corrupción judicial, quizás uno de los más grandes de América Latina, después del de Guatemala, llamado Comisiones Paralelas. Y nace, digamos, cuando la atención también estaba sobre Perú por los avances que estaban ocurriendo en los casos de Odebrecht. Después de Odebrecht y después de los avances de Brasil, Perú era el país que más había avanzado, entonces teníamos como, digamos, una buena calificación en materia de justicia. Y aparece todo este gran escándalo de corrupción judicial que, bueno, generó la desactivación del CNM, ¿no? Y la creación de una Junta Nacional de Justicia que, si bien asume casi todas sus mismas funciones, tiene una forma de elección diferente, ¿no? Y el gran cambio, digamos, o los dos grandes cambios, es que el rol de las universidades se limita porque ya no puede ser cualquier universidad, sino tiene que ser con una cierta antigüedad, pero también se crea una comisión especial que tiene mucha observación. Nosotros también observamos esa elección, ¿no? Entonces, la idea era reconocer la importancia de esa institución y cuidarla, justamente blindándola con un mecanismo de elección mucho más reforzado. Claro, y todos sabíamos, y ustedes me imagino que también, que los avances iban a ser lentos. O sea, estamos hablando de un sistema de justicia que tiene la corrupción conviviendo en ella de manera transversal y todos lo sabemos, pero no puedes eliminarla en un día, ¿no? Iba a ser un proceso de 5, 10, 15 años tal vez para lograr una meritocracia y terminar con la provisionalidad, que es uno de los problemas más graves que tiene el sistema judicial peruano y el Ministerio Público, pero sobre todo el sistema judicial, donde jueces supernumerarios son los que administran justicia en el 50% de las veces a nivel nacional. Entonces, esto era el inicio de un proceso reformador muy grande y de largo aliento. ¿Usted cree que esto se ve interrumpido con el ataque del Congreso? Definitivamente sí, pero ya estaba siendo interrumpido desde antes, ¿no? O sea, para ponerte un ejemplo, yo estaba esperando que la Junta convoque a concurso de jueces y fiscales supremos, y la razón por la que no lo podía convocar era porque las plazas no estaban presupuestadas, ¿no? Y hay muchos concursos para acabar con la provisionalidad que no se están convocando porque no están las plazas presupuestadas, y lo que hay que presupuestar en realidad es la diferencia de Claro, monto, es mínimo, digamos. para que la gente entienda, es mínimo. El juez supernumerario, es decir, el que yo llamo de los colegios de abogados, los que se inscriben, yo me inscribo para ser juez en el colegio de abogados y me llaman, porque soy abogada, tengo 20 años de experiencia, lo que fuera, me llaman. Entonces yo me paso un año, y al año siguiente, si quieren me renuevan, si quieren no. Entonces ese año yo voy a hacer lo que me da la gana y además voy a tratar de estar bien con los que me llamaron, o sea, con el presidente de la Corte Superior. ¿Qué era lo que pasaba con Walter Ríos en el Callao? Para que se entienda bien la figura. Pero la plaza la paga el Poder Judicial, sí se paga, ese pueblo trabaja gratis. Lo único que tienes que hacer es aumentar un poquito por la estabilidad, las vacaciones, papá. Y el MEF no da esa partida, entonces la Junta Nacional de Justicia no puede convocar, y como no puede convocar, no tenemos jueces titulares. Y el juez titular cuida su puesto, no es tan arbitrario porque sabe que quiere hacer una línea de carrera, Así ¿no? es. Eso es lo que está pasando en el Perú, como tú dices, hace mucho tiempo. El tema de la provisionalidad no está en el debate, yo creo que debería estar. O sea, si nosotros vemos otros países donde ha habido una cooptación del sistema de justicia, la cooptación tiene dos grandes elementos, ¿no? Una, la cooptación de las cúpulas, ¿no? Poner a tus personas, a tus afines en la Fiscalía General y en la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Constitucional. Y después de allí, ese segundo paso es la concentración de poderes en esas altas cortes para poder debilitar, ¿no?, la estabilidad de todos los demás jueces y fiscales del sistema. Si tú miras las cifras, Rosa María, más del 50% de los fiscales del país, si no 55 me parece, son provisionales. Entonces, tenemos aproximadamente 8.000 fiscales en el país, más de 4.500 son provisionales y están a la merced de los designios o lo que decida hacer la fiscal general, la fiscal de la nación.
Ese es el Entonces, problema. ese es Bueno, un problema. el origen de todo el conflicto entre la Junta Nacional de Justicia y la Fiscal de la Nación es ese. Es ese. Es decir, la señora Fiscal de la Nación toma decisiones supuestamente administrativas, pero lo que hace es remover a personas de sitios claves y remueve a la fiscal que investiga a su hermana. Y al removerla, la manda a una fiscalía donde ella tiene que ser subordinada de un fiscal que ella investigó por corrupción. Y lo considera un insulto. Además, la fiscal de la Nación lo hace a propósito. Y renuncia. Ese hecho, que es gravísimo, es el que la señora fiscal de la Nación dice que no puede ser investigado. Ha entablado una contienda de competencia en el Tribunal Constitucional y una acción de amparo ante el Poder Judicial para que nadie la investigue por el hecho de remover a una fiscal, Betsabe Revilla, que investigaba a su hermana por un grave delito. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Ese tipo de decisiones no son decisiones de gestión, no son, bueno, voy a comprar este papel en este lugar y no en otro, ¿no? Incluso esas decisiones de gestión también deberían ser investigadas porque puede haber corrupción detrás, ¿no? Esta idea de que, bueno, la fiscalía dispone y ordena sus recursos materiales y personales de la forma que conviene a su estrategia. Bueno, de cierta forma, la fiscalía tiene que tener una estrategia para perseguir el delito, pero esa estrategia no puede ser, digamos, arbitraria, tiene que tener una, una justificación, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, crear un montón de fiscalías para investigar robo de celulares y ponerlas en una zona donde no hay robo de celulares cuando hay delitos más graves en otras partes del país que requieren la presencia de fiscales. Entonces, no son decisiones arbitrarias, ¿no? Y también Pero es debieran que ser el investigadas. principio famoso de la ley no ampara el abuso del derecho, creo que todo el mundo lo ha olvidado, ¿no? Yo he escuchado también, por otro lado, a congresistas y abogados, gente que ha pasado por la Facultad de Derecho, decir que en el Congreso basta con tener 87 votos para que sin ningún fundamento se destituya a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Porque lo que prima son los votos, no el fundamento. Y la Constitución dice causa, pero la palabra causa para ellos no significa nada. Sí, bueno, hay un tema que yo he estado observando y que no veo tampoco en el debate público, así que voy a aprovechar un poco la tribuna de este programa. El tema de los votos, que se necesitan 87 votos para remover a la Junta, no deben incluir los votos de la Comisión de Justicia, ni siquiera los votos que votaron en un sentido o en otro, porque esos votos ya no son imparciales, ¿no? Ya el Perú ha sido, en el caso famoso del Tribunal Constitucional contra Perú, de Reiter y Delia Reboredo, el Perú fue condenado, entre otras razones, porque las personas que votaron para destituir a esos magistrados habían participado en los actos previos a la votación del Pleno y no eran La Comisión Permanente. imparciales. Así es. Y entonces aquí, bueno, no solamente que el procedimiento sumario no existe, sino No, que no existe. eso no puede ser utilizado, o sea, el hecho de que no tenga una regulación no puede ser utilizado como una excusa para permitir que votos que ya han participado en, digamos, la investigación inicial ante la Comisión de Justicia participen en la votación, ¿no? Y eso, digamos, puede ser Pero un tema de claro, sumas y como restas, eso no pero puede está, ser pero digamos, determinante. eso está perfectamente regulado en la acusación constitucional. La Así Comisión es. Permanente lo puede votar, perfecto. Pero no está regulado en este proceso porque no hay proceso. Y es gracioso porque usted tiene una institución que se llama para el debido proceso. Bueno, acá no hay debido proceso porque no hay proceso regulado. Y no estamos hablando de actividad delictiva. En el año 2018, cuando se destituye al Consejo Nacional de Magistratura, se estaba hablando de actividad delictiva. Vendían los puestos y había grabaciones públicas y inmediatamente fueron acusados también constitucionalmente. Pero además fueron destituidos por mandato de la Constitución. Acá no hay proceso. No hay proceso. O sea, eso es lo más enloquecido de todo. No hay un proceso de destitución, no hay un proceso de calificación de qué es falta grave.
Sí, esto, digamos, ha sido tomado por el Congreso como una carta en blanco, ¿no? Y eso solo podría entenderse si se considera que la Junta Nacional de Justicia está sujeta a un control político. Y eso no es cierto. O sea, ningún ¿Cierto? operador de justicia puede estar sujeto a control político. Lo ha dicho la Comisión Interamericana en su último comunicado. Control político para los ministros, pero no para los operadores de justicia. En esos casos, está bien, un ente político puede realizar un mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Que termine en una sanción, pero ese mecanismo no es un mecanismo de control político, es un mecanismo de control jurídico y por lo tanto tiene que tener no solo un debido proceso, sino causales tipificadas en la ley, aunque sean amplias. Y después en el razonamiento se establecerá, digamos, cómo se cumplen los elementos, ¿no? Pero no puede ser una cláusula abierta. Claro, y lo mismo pasó, hay que decirlo, en la sentencia del caso de los 3 magistrados destituidos en el año 1998 eh, del Tribunal Constitucional. La Corte Interamericana dijo eso claramente, o sea, hay un principio de legalidad. A ti no te pueden destituir por tus votos, te pueden destituir por una falta de grado que tiene que estar previamente tipificada en la ley con un contenido. Esto es un escándalo internacional, pues de verdad, como usted decía, la semana pasada Perú ha estado realmente en el ojo de la tormenta. El representante ante la OEA, Gustavo Driansen, lo ha dicho. Ustedes no saben el daño que hace lo de la Junta Nacional de Justicia, que es la destitución de la Junta Nacional de Justicia. Yo me temo que la van a destituir igual, porque este Congreso y el anterior, que fue muy malo, y el anterior, que fue disuelto, creen firmemente que basta con los votos para cualquier cosa. Alguien nos ha convencido de eso y no hemos tenido un tribunal constitucional que haya sabido frenar eso, decirles, no señor, ustedes no pueden hacer con los votos cualquier cosa, sino solo lo que manda la ley. Pero entonces, en este contexto, doctora, ¿qué sigue? ¿El Perú se sale denuncia el Tratado de Derechos Humanos? Bueno, esperemos que no, ¿no? Pero si lo hiciera igual, eso no va a evitar que los sistemas de protección revisen estos temas, ¿no? Ni los que, digamos, se produzcan hasta un año después de la notificación de la denuncia a la OEA. Yo creo que sigue digamos, a lo externo, a lo internacional, un camino de aislamiento internacional, ¿no? Hemos tenido como, digamos, no sé si la mala virtud de pararnos al lado de Guatemala con todas nuestras similitudes en un momento en que Guatemala sí está movilizando a otros países como Chile, Colombia, México, República Dominicana, que están alzando la voz de, bueno, no es posible que se utilice y se manipule el sistema de justicia para incidir en las elecciones, y lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo. Estamos tratando de remover al pleno de una institución que va a nombrar a los titulares de dos de los tres Eh, eh, mecanismos eh, hay, electorales. claro, hay Y otro tema también planteado en el Perú, que esto no afecta a la separación de poderes, porque la Junta Nacional de Justicia, escuche esta, no es un poder del Estado. bueno, quizás en el siglo XIX ese tipo de estructuras de Estado no tenían organismos constitucionales autónomos, pero bueno, ya hace bastante tiempo que los estados se organizan de una manera diferente. Parece que hay gente que se ha quedado todavía en el siglo XIX, ¿no? En todos los sentidos, incluyendo este. Pero bueno, no estamos ya hablando de poderes clásicos, estamos hablando de una forma de distribución del poder que la Constitución establece y que le otorga a ciertos cuerpos importantes autonomía y reconocimiento constitucional, precisamente para que no sean interferidos por otros poderes y por otras instituciones. Entonces, Ujú. bueno, ese argumento eh, ya va más allá, va más Y a allá. uno se ríe cuando lo escucha, ¿no? Pero claro, no todo el mundo ha pasado por una buena Con facultad mucha de Derecho. seriedad lo dicen, Sí. sí. No, y lo dice con mucha seriedad. Yo digo, no pasaron por la facultad, por lo menos por una buena facultad de Derecho. A ver, el Poder Judicial tiene varias funciones. Una, por ejemplo, es cómo se nombran sus jueces. Pero que tú separes esa función del cuerpo del Poder Judicial no significa que pierda su capacidad de ser parte del poder. Y por lo tanto No, tiene esta garantía, la ¿no? idea de separarlo para evitar, digamos, que
las cúpulas de los poderes judiciales, las Cortes Supremas, tengan a su vez funciones de revisión de las sentencias y además te puedan sancionar por el contenido de tus decisiones. Entonces, hay países que todavía tienen ese esquema, como Chile, y están luchando por separar ambas funciones. Claro. O sea, en el Perú se comienzan a separar en la Constitución del 79. O sea, hace muchísimo tiempo, señores, cálmense todos. Creo que desde el 33 ya había una reforma también en ese punto. Así que la función esté separada para garantizar la independencia judicial no quiere decir que no sea parte del esquema de separación de poderes que tenemos en el Perú. Y sí, por supuesto, una afectación a la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso es una afectación. Ahora, hay argumentos, 5 se presentaron, ahora han validado 3, primero 2, después 3, un reporte que votan sin que esté escrito, en fin, una serie de irregularidades, pero insisten mucho en que la Junta ha violado la Constitución y merece ser castigada por esto, por haber interpretado que un artículo en el cual la edad de acceso a la Junta es de 45 a 75 años ha sido violada porque hay una magistrada que tiene 78. Hay 2 accesitarios que también tienen 78, nos hemos enterado ayer, o sea que ni siquiera los accesitarios podrían tomar el lugar, ni siquiera podríamos tener una junta completa, vamos, si destituyen a todos. Entonces, bueno, estamos en ese predicamento. El Congreso trata de vender argumentos, bueno, hay algunos congresistas que han dicho, no, yo voto porque me da la gana, ¿no? Hay un congresista, Edwin Martínez, que el viernes en el Canal N dijo que él votaba a favor de la destitución de la Junta porque los juicios de los expresidentes iban muy lentos. ¿Qué tendrá que ver? No, me dijo, ese es el informe, yo voto me da la gana. Ay, ya, bacán. Muy bien, vamos con esto, ¿no? ¿Qué hacer con estos argumentos que pretenden demostrar una conducta funcional, pues, irregular por parte de la Junta? Bueno, bueno, también he pensado mucho en ese tema, cómo contrarrestar esos argumentos y cómo contestarlos. Para mí es clarísimo el tema de la interpretación de los 75 años, no es una diferencia de interpretación, me parece que no es interpretable. Para mí es claro que eso no es una causal de vacancia, pero digamos, asumiendo que fuera interpretable, no puedes sacar a la Junta por su interpretación, porque su interpretación no puede ser un motivo para remover a un operador de justicia. No es el ABC. A Zoraida Ábalos la han sacado de ser fiscal suprema por una interpretación, exactamente por lo mismo, por una interpretación de la norma. Por Así interpretar es. el 117 diciendo yo no puedo acusar al presidente. Pero ¿quién interpretó eso en primer lugar? ¿No fue la comisión especial que nombró a la Junta cuando hizo sus bases, cuando hizo la convocatoria? ¿No? El señor Blume no estaba ahí. ¿Por qué no han iniciado un juicio político contra él? Si Claro. él, digamos, no ha prescrito, son 5 años después de dejar el cargo que se puede iniciar un juicio político. Ellos no fueron los primeros causantes de esa interpretación. ¿No podría decir la Junta que ellos son los que han generado un error en todo caso? ¿No? Entonces me parece que es inconsecuente y que en realidad es la fuerza de los argumentos la que no está en el centro de la discusión. Aquí hay una clara voluntad política de remover a la Junta sin importar cuáles sean los argumentos, ¿no? Claro, y eso puede terminar, como sabemos, muy mal. Internacionalmente, ¿qué reacción puede haber a esto? Imagínate para que la relatora de Naciones Unidas, que tiene un mandato global, haya reaccionado el mismo día que supuestamente iban a destituir a la Junta. Imagínate cómo estamos siendo vistos a nivel internacional. No es fácil hacer reaccionar a la relatora, ¿no? Todo esto tiene muchos tiempos muy largos, ¿no? Para que ella se pueda enterar, ni siquiera habla español para empezar. Entonces, las reacciones internacionales ya se produjeron. Yo creo que más bien lo que vienen son las reacciones más de tipo político y los efectos, los impactos, ¿no? Los impactos más económicos de inversiones, ¿no? Nos estamos aislando, no nos conviene a nadie, ¿no? Tener un espacio así cerrado no conviene ni siquiera a quienes piensan de forma más conservadora, otros más progresistas. Necesitamos conservar un espacio en el que podamos Este no es un tener tema ideológico. divergencias. Este no es un tema ideológico, ¿ah? O sea,
Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori votan igualito. O sea, sus votos en la Comisión de Justicia han sido idénticos. O sea, no es un tema ideológico. No quieren tener una reforma judicial. Quieren controlar a través de un sistema que ellos pueden proponer, con el control ya indirecto de 4 de los 7 electores, quieren controlar quién va a ser el jefe de la OMP. Eso es básicamente el tema. O sea, es un tema político donde lo que vemos acá es un zarpazo a la institucionalidad. Pero lo que nos preocupa es que lo que nos pase a todos los peruanos por esto. O sea, las condenas internacionales acarrean algún tipo de sanción, algún tipo de aislamiento del país en foro internacional. El señor ministro Tarola estuvo la semana pasada en la Comisión Permanente de la OEA haciendo una gran defensa del caso peruano, pero no lo aplaudió nadie. ¿Tiene Claro, credibilidad? esto no solamente, no solamente afecta a las instituciones o a los miembros de la Junta, ¿no? Esto es la creación de un escenario en el que van a seguir otras cosas. Por ejemplo, reformas a la ley de acceso a la información, ampliación Ah, del tipo de temas de reserva, ley contra las organizaciones no gubernamentales para controlar sus actividades y fondos, persecución de periodistas y defensores de derechos humanos. Es decir, en suma, una antesala a un cierre de espacio cívico que necesitamos tener en el Perú y que solamente es posible cuando todas las entidades que están para proteger nuestros derechos están ocupadas, digamos, por intereses poderosos. claro, y yo creo que en ese contexto, una salida de la Corte Interamericana es parte, que hay 3 proyectos de ley, me parece, en la Comisión de Constitución para discutir, cuando en realidad la denuncia del tratado la tiene que hacer el Ejecutivo, pero el Congreso pretende aprobar una ley ordenando al Ejecutivo que denuncie el tratado. Sí, bueno, eso tendría que resolverlo el Tribunal Constitucional, que espero que esté a la altura, porque, bueno, No, 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 no. No, porque el Tribunal Constitucional, el problema del Tribunal Constitucional es que es absolutamente funcional a los intereses del Congreso. Ha fallado sistemáticamente en destruir instituciones. Por ejemplo, la cuestión de confianza hoy en el Perú no sirve absolutamente para nada. Para nada. El Congreso sabe que no puede ser disuelto nunca, salvo que Dina Boluarte renuncie. Y es lo único que no va a pasar porque ellos se han encargado de evitar que Dina Boluarte renuncie y para eso tienen a Alberto Tarola. Y sí, se cierran así es. otros espacios. Ayer el discurso en Palacio, después del Consejo de Ministros, sobre acceso a la información, sobre la ley de transparencia, que es una ley, ha sido brutal por parte del primer ministro. Se ha quejado de la ley de transparencia. Ha dicho que no está de acuerdo, que le piden hasta la marca de lápiz que usa, que piden mucha información, demasiada, un exceso. Yo creo que eso ha sido motivado por los escándalos de los viajes, me parece, ¿no? No puede ser que las fiscalías que tienen que investigar los casos de las protestas no tengan presupuesto y resulta que la fiscal de la nación se pasea por el mundo por eventos a los que ni siquiera tendría que asistir. Ella podría mandar un adjunto, ¿no? Así Pero es. quería estar en Roma, pues tomarse su foto con el Papa también, ¿no? Todos quieren foto con el Papa. Muy bien. Gracias a Úrsula Indacochea. No nos miran bien, eso me queda claro. Hay preocupación. La semana pasada, el secretario general de la OEA, la relatora para la independencia de los sistemas judiciales y anteriormente el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han hablado de la Junta Nacional de Justicia, señalando que lo que se puede hacer en el Perú es una barbaridad y que hay que evitarlo como de lugar. Ahora, pregunta final. Esta semana es semana de representación, no hay pleno, el Congreso no se reúne, pero pueden no votar y dejar la moción ahí pendiente, como una espada de Damocles para cuando queramos, la sacamos del cajón y la votamos, porque no hay proceso. Como no hay proceso, me puedo inventar los plazos, me puedo inventar lo que me da la gana. Ese también es un escenario bien serio para la Junta Nacional de Justicia porque tiene que actuar conforme a sus atribuciones, pero como si no existiera esa votación pendiente que puede darse en cualquier minuto.
Sí, bueno, hay ahí información de que la Junta también ha presentado un amparo, ¿no? Sí. Yo esperaría que en ese espacio, al menos judicialmente, se pueda disponer que se respete al menos su derecho a ser escuchados en el Pleno, lo cual ya daría un poquito de margen, ¿no? Para No, pues han dicho reaccionar. que no, que la otra vez no los escuchó. No te pueden hacer lo que les da la gana. Ahora, tú sabes que el Congreso ha modificado la norma procesal constitucional. Entonces, no pueden entrar, como todos los demás, cuando tú litigas contra el Congreso, tienes que litigar de frente a sala, o sea, tienes que ir a la Corte Superior. No entras por abajo, de frente a ¿Recuerdas sala. los juzgados de derecho público y la sala de derecho público de la época de Fujimori? Igualito. Se parece mucho, se De parece Rodríguez mucho. Medrano, ¿no? Resucitado. Entonces, esto va a entrar para sala. Espero que puedas apelar a la Suprema y después va a ir al Tribunal Constitucional, donde nunca les van a dar la razón. Pero eso no es lo más grave. En estas instancias, lo que hacen con este tipo de casos es no resolver, nunca. Y te lo digo yo que tengo una acción de amparo hace 10 años, 10, por concentración de medios. Ahora en noviembre cumplimos 10 años y está en sala. Increíble. 2 veces hemos ganado en primera instancia y está en sala de nuevo y dicen que para diciembre va a haber vista la causa. Es un drama. Y lo increíble es que si ganamos, yo no sé cómo se va a ejecutar esa sentencia, porque hay sustracción de la materia prácticamente en varios aspectos que tenían que dilucidarse. Entonces, ese es el otro. Simplemente te dejan en stand-by. Ahorita meter una acción de amparo solo resulta si eres la fiscal de la nación y se la metes a una juez supernumeraria, ¿no es cierto? Que ya va 2 veces que te da una cautelar en un mes. O sea, te da la cautelar, arriba dicen no, motive bien, regresa y la misma jueza vuelve a dar la cautelar en 24 horas. Como decía yo ayer, ni Lázaro resucitó tan rápido. ¿Ya? Cristo se demoró varios días en llegar. Esta de la tumba de Lázaro resucitó la cautelar de nuevo. Entonces, depende de quién eres. Si eres la fiscal de la nación, te tramitan tus acciones de amparo bien rapidito. Si no eres la fiscal de la nación, esa acción de amparo se queda ahí perdida. Zoraida Ábalos tiene una acción de amparo. Zoraida Ábalos está pidiendo ir a la Corte Interamericana, pero no la dejan agotar la vía previa, pues. Es que Sí, es lo loco. Te secuestran en el sistema de justicia y no te dejan ir a... Yo no digo que todo el Poder Judicial esté complicado en esta trama, pero saben perfectamente a dónde ir, ¿no? Qué puertas tocar para que simplemente las acciones no suban. Y si tienes a todos los jueces provisionales en ese juego, bueno, pues bien difícil que alcancemos justicia. Doctora, sé que tiene obligaciones importantes en Washington, así que la dejamos. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ya saben, así nos ven en el resto del mundo. No muy bien, por si acaso, por si se enteran en el Congreso del daño que le hacen al Perú. Vamos a la pausa. gracias. Gracias, Gracias. gracias, doctora. Nos vamos a la pausa, Abel. Y Así es, Rosa regresamos para María. hablar de todo lo que ha dicho el señor Otárola ayer. Caramba, que no Y ha sido también poco. le han aumentado 8 meses de investigación a la Pero prisión. por supuesto, imagínate, tú faltaba más. Si el caso es tan difícil de entender, ¿no? 49 muertos con proyectil de arma de fuego de la Policía Nacional y del Ejército. Y es dificilísimo de entender. Ujú. 8 meses más. Gracias Vamos a la doctora a Úrsula ver. Indacochea, directora del programa de independencia judicial en Washington. Así que vamos a la pausa, Rosa María, y con todo el análisis de lo que ha pasado, retornamos. Aquí en la Sociedad Dominicana de Medios de Comunicación. Rosa María, ayer el ministro Otárola habló, estaba muy fastidiado por esta investigación que le están haciendo de sus amigas Yaciré Pinedo, Rosa Rivera, unas personas con mucha suerte, ¿no? Está muy Yaciré y fastidiado y Rosa son muy afortunadas. no quiere Pero que lo siga investigando. vamos por partes, Isabel, porque ayer el presidente del Consejo de Ministros, en efecto, hizo declaraciones con
con varios de los ministros después del Consejo de Ministros, lo cual es habitual. Muy bien. Pero dijo varias cosas muy extrañas. Dijo, este no es el gabinete de Castillo. Yo, si fuera su jefa, me sentiría un poquito ofendida, ¿no? Porque resulta que su jefa fue ministra de Castillo 16 meses, o sea, todo el mandato de Castillo, completito, salvo 15 días antes del golpe de Estado. Entonces, claro que no son el gabinete de Castillo, nadie ha discutido eso, pero el término, digamos, peyorativo contra todos los integrantes de esos gabinetes, porque no todos están siendo investigados ni procesados, dice mucho de Otárola, porque al final del día ni siquiera recuerda que su jefa, la presidenta de la República, era miembro de esos gabinetes. Fue ministra del MIDIS todo ese tiempo. Y da cuenta de quién está gobernando el Perú. Él tiene otro proyecto. Está muy bien. Pero nadie votó por su proyecto. Dina Boluarte sí era parte del proyecto de Vladimir Cerrón, era militante Perú Libre, elegida por Cerrón para que sea la vicepresidenta, porque necesitaban una mujer. Todos los detalles de esto están contados por Christopher Acosta en Presidentes por Accidente y todos lo sabemos. Entonces, ¿cómo que no es el gabinete de Castillo? Su jefa sí es del gabinete de Castillo. De los gabinetes, no de uno, de todos, menos del de Betsy Chávez. De todos. Del de Guido Bellido, del de Mirta Vázquez, de los 3 días de Valer y del de Aníbal Torres completito. Y con llanto, porque no quería que la saquen. O sea, por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que que no es el gabinete de Castillo? No, no son las mismas personas, pero Dina Boluarte vaya que era el gabinete de Castillo. Entonces, sí creo que como que le faltó el respeto a la presidenta, ¿no? Yo si fuera su jefa estaría un poquito ofendida. Entre ellos entenderán. Lo que quería decir es que no había ningún caso de corrupción. Y eso no es cierto. Empecemos con la señora presidenta. En primer lugar, hay 2 investigaciones por fondos de campaña. Una por los fondos de campaña de Perú Libre, donde Dina Boluarte está involucrada. Y otra por los fondos de campaña que ella recibe a título personal, la famosa historia de Henry Shimabukuro, que también está en investigación. Esos 2 procesos, hay que decirlos, son los que están muy perjudicados por la renuncia masiva de los trabajadores de la Fiscalía, dejando al fiscal Rojas prácticamente solo y no permitiéndose contratar más personal. Por si acaso. Así que investigaciones de corrupción de la señora presidenta sí hay. No es que no haya nada, sí hay. Él mismo fue abogado de la señora presidenta cuando se le investigó en el Congreso de la República. Y se le salvó la vida en el Congreso de la República 4 días antes del golpe para que pudiera ser presidenta, porque si no, se tenía que disolver el Congreso. Por eso la salvaron. No porque no hubiera una discusión sobre que la presidenta de la República no podía seguir siendo presidenta del Club Apurímac y ejerciendo actos de administración del Club Apurímac cuando era ministra de Estado, lo cual está prohibido, y llamando al alcalde de Lima para que le dé una licencia para que funcione el bar, o la peña, o el restaurante. O sea, a ese nivel de nimiedad. Y Otárola fue abogado de la señora, y con éxito, por razones políticas, logró que la señora no sea destituida por incumplir la Constitución que establece que los ministros de Estado no pueden ser gerentes, administradores, presidentes, apoderados de ninguna empresa o asociación. Entonces, no es que Dina Boluarte no tenga una foja limpia e impecable, ya tenía problemas. Luego tiene, por su acaso, una investigación por homicidio, con la que él
también hace parte. Homicidio calificado y lesiones graves. Genocidio también, pero todos sabemos que eso no es genocidio. Investigación para la cual la señora fiscal de la Nación ha decidido ayer, que se le vencía el plazo de la investigación preliminar, aumentarse 8 meses más. ¿Para qué? Para llegar al final del gobierno de Dina Boluarte, porque después pedirá 8 meses más o 6 meses más para llegar al final del gobierno de Dina Boluarte sin necesidad de pasar ni siquiera a etapa preparatoria, porque lo que ella va a hacer tarde o temprano es archivar la investigación. Ah, claro que la va a archivar. La mantienen porque eso también te da un margen de negociación política. Pero al final del día se la van a archivar. Y tendrá que venir otra fiscal de la Nación o otro fiscal de la Nación para desarchivar eso y procesar a Dina Boluarte, y que será procesada, estoy segura, en instancias internacionales, si es que no se la procesa en el Perú, por los 49 muertos con proyectil de arma de fuego que son de su gestión. Y sí, hay ministros ladrones y prófugos de Castillo, ¿eh? Ahí está Juan Silva, ladrón y prófugo. Heiner Alvarado, preso actualmente. Betsy Chávez, presa. O sea, tiene ministros golpistas, ladrones, de todo. Lo peor de lo peor. Nadie discute eso. Eso sí, que tengan sus procesos, que se les condene. No hay ningún problema. Pero eso no quiere decir que los pecados de los otros te hacen santo, ¿no? No. Los pecados de los otros no te hacen santo. Cada uno en esto baila con su pañuelo. Y Dina Boluarte tiene cosas que responder. Y los actuales ministros también. Entonces, empecemos por él. ¿Por qué le molesta tanto el caso de las señoritas? 2 señoritas jóvenes. Hay una, Abel, ¿cómo se llama la señorita? Yasira. Siempre me piden una. Yaciré Pinedo, y la Yaciré. otra es la última, y la que ya está investigándose es Rosa Rivera. Muy bien. Yaciré Pinedo tiene 25 añitos. Y ayer se reveló que recibió un correo de PCM pidiéndole su CV, su propuesta de honorarios para un cargo de recepción. ¿Ah? Bien raro, ¿no? En PCM. Y la otra señorita, Rosa Rivero, en debida la contrataron. Esto está en investigación fiscal. Pero este fin de semana se supo además que un carro de PCM visitaba la casa de una de ellas. Sí. Asiduamente. Y están las fotografías con la placa del carro de PCM. Entonces ya al ministro ayer le ha dado pataleta por eso. Porque le han sacado el carro y la placa. No han dicho que sea él. De repente es otra persona. Pero estas amigas entran y salen de PCM, lo visitan, al día siguiente consiguen trabajo, luego él las niega y una de ellas dice, pero no, si somos amigos hace años. ¿Ah? Este casito, que debió haber muerto rapidito, bueno, creo que va a tener cola. Porque ¿qué hace un auto de PCM visitando una de las casas de estas señoritas? ¿A santo de qué? Y en fechas recientes, ¿no? ¿Por qué? Tiene un tío en PCM, un pariente, su papá, su amigo. ¿Quién está visitándola de PCM en su casa? Y luego le consiguen trabajo. Y luego le mandan un mail pidiéndole que ella presente su currículum. ¿Y cuál es la reacción del primer ministro? Luego de decir que no son el gabinete Castillo, sale a decir que la ley de transparencia pues es excesiva, ¿no? Que quiere denunciar esta situación grave por la cual se les pide demasiada información, hasta la marca de lápiz que usan. No, nadie le pide la marca de lápiz que usan. Ahora, si están robando, comprando lápices, por supuesto que les van a pedir la información. Hay varios grupos periodísticos que están haciendo un trabajo muy serio, muy dedicado,
utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública, haciendo solicitudes de información pública que han servido para obtener verdaderas primicias y hacerlas públicas, sobre todo lo que respecta a gasto público, a lo cual todos tenemos derecho de conocer. ¿Qué tanto le fría al señor primer ministro que conozcamos? Tanto le fría porque algo tiene que esconder. Hoy en la mañana escuchaba a Marcos Cifuentes y ayer también leí a uno de sus investigadores, se me ha escapado el nombre, a ver si sabe más rápido que yo, y ellos han presentado más de 50 solicitudes de acceso a la información. Ernesto Cabral. Ernesto Cabral, se me había pasado. Más de 50 solicitudes de acceso a la información. Y con eso, a veces no encuentras nada, pero a veces encuentras cosas muy interesantes. Como saber cuánto costó un viaje, como saber quién entra y quién sale de una oficina, como saber, sí, efectivamente, con quién se reúne la presidenta de la República, los ministros. Eso es transparencia. Porque ahí la reunión puede ser completamente inocente, pero el hecho de que recibas a una persona que está asociada luego con una conducta que es punible, sí, pues, te hace, ¿no es cierto?, preocuparte. No tiene que constituir necesariamente delito, pero ya te vuelves una persona de interés para la investigación. Entonces, hay que tener cuidado con todos aquellos que quieren limitar el acceso a la información pública. Y tenemos un tribunal de acceso a la información pública, el Ministerio de Justicia, que mal que bien funciona y muchas veces ordena a instituciones del Estado a entregar información pública. Y hay instituciones del Estado que se niegan a entregar información pública, sobre todo el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, en todo lo vinculado a los asesinatos, ¿no es cierto?, producidos por el Ejército y por la policía en diciembre, enero y febrero. Aún así, algunos documentos ha obtenido Ernesto Cabral, justamente a través de estas solicitudes, para por lo menos identificar en algunos lugares quiénes eran los comandantes o los mayores que estaban a cargo. Y algo se ha podido avanzar. Eso es lo que no quieren. Eso es lo que no quiere el señor Otárola. Y hay algo más grave. Esto va contra la prensa. Esto es un ataque a la libertad de prensa. Ayer IPI sacó un comunicado recordándole al presidente del Consejo de Ministros que hay una ley de transparencia que está obligado a cumplir. Anoche César Hildebrand señaló en su programa que la Policía Nacional le había remitido una notificación exigiéndole que entregue una fuente o las fuentes de un reportaje propagado en su medio, Hildebrand en sus 13. Obviamente les contestó lo que hay que contestar, ¿no? Pero el Congreso quería citar a Gustavo Gorriti por el reportaje que hizo sobre la investigación contra la fiscal de la Nación. ¿Para qué lo querían citar? Para que les cuente su fuente. Ya cuando el gobierno comienza a pedir fuentes, estamos en una amenaza grave. Y no importa quién sea el gobierno, puede ser una fiscalía, puede ser un policía, puede ser una comisión del Congreso. Ningún periodista va a dar su fuente, jamás. Porque el día que la entregas, te quedas sin fuente. Pues. Y necesitas las fuentes para poder trabajar. Es una norma de ética profesional, a ver, ¿cómo les explico? Básica. No se revelan las fuentes, no se entregan las fuentes. Nunca. Si tú le has dado el privilegio de ser fuente, tu periodista, esa fuente la tienes que proteger con tu vida. Porque él te ha dado el privilegio de acceder a una información que nunca hubieras tenido si no confiara en ti. Esa es la situación que tenemos hoy. El presidente del Consejo de Ministros con pataleta, porque le han sacado el caso a sus amiguitas, y otros ministerios también en problemas, pues. Porque el señor ministro de Salud no puede tomar, pues, esos coffee breaks que toma su ministerio. Ya han sacado un comunicado diciendo que no son coffee breaks, que son actividades de capacitación masiva, a un costo de 50.51 soles por asistente. Bien barato, ¿ah? La verdad, habría que contratarlo para hacer capacitaciones. Son pésimas sus capacitaciones. ¿Quién capacita a los capacitados?
que eso incluye todo, traslados, honorarios, todo. Bien rara, la verdad. Pero bueno, vamos, que se investigue, que se vea, ¿no? Vamos a ver. El Ministerio de Vivienda también ha tenido el mismo problema. Almuerzo para toda la collera. Si la prensa no lo denuncia, lo siguen haciendo. ¿O qué le ha molestado más al presidente del Consejo de Ministros? Tal vez el aviso en Broadway. 1.000.000 de soles para una foto. Publicidad durante 4 días, los días que Dina Boluarte estuvo en Nueva York, en toda la avenida Broadway en Nueva York, en los paneles, en las pantallas girantes. Es cara esa publicidad, claro que es cara. Claro que es cara. Y sería útil si fuera acompañada de un plan de promoción de destinos turísticos peruanos, por ejemplo. Pero no va acompañada de nada. Va acompañada de que Dina Boluarte se pare en Broadway, aparezca, ella se tome una foto con los que lo han acompañado y todos son felices. ¿Eso cuesta 1.000.000 de soles? Si fuera gratis, bueno, encantados, ¿no? No hay problema. Pero eso cuesta 1.000.000 de soles. ¿Vale la pena gastar 1.000.000 de soles? En medio de una recesión, como odian la palabra, ¿no? Los economistas les da terror la palabra. Es que es verdad, es como la viruela, o sea, no quieres verla. Ya la erradicamos, no queremos que vuelva a aparecer. Bueno, pero el Perú está en recesión. Y ayer también el ministro de Economía y el primer ministro hablaron de la recesión. Y ahora no es que estamos en una situación difícil. Como dice acá, la recesión es puntual, pero mitigable. Y luego el ministro de Economía dijo que era una recesión temporal. Así como sabe. Porque ha dicho que el próximo año, el 2024, en el primer trimestre, ya vamos a estar en la ruta del crecimiento. Así, ¿y el fenómeno del Niño cuándo va a ser? ¿El 2025? No, en el primer trimestre del 2024. ¿Cómo vas a ver un gran crecimiento en el primer trimestre de 2024 si enero, febrero y marzo se espera un calor enorme, unas lluvias fortísimas, una sequía en el sur, todo lo que trae el fenómeno del Niño? Yo ya no entiendo nada, ¿no? Vamos a gastar un montón de plata en el fenómeno del Niño. Bueno, está muy bien, gastemos un montón de plata, pero ¿no era que viene el Niño? Entonces, ¿cómo vamos a crecer en el primer trimestre del próximo año? No tiene ningún sentido. Luego, por supuesto, igual que Otárola, le echó la culpa al anterior. Y eso es bien bacán porque, a ver, funciona, ¿no? Pero no es del todo cierto. A ver, expliquémonos. Lo que ha dicho el señor Alex Contreras es que la recesión del 2023, es decir, la ausencia de inversión privada en el 2023, es parte de decisiones que se tomaron en el 2022, cuando Castillo era presidente. Y que si no ha habido más inversión es porque las empresas proyectaron que no haya más inversión para el 2023. Miren, las empresas no proyectan que no haya más inversión para el 2023 porque no les guste la cara del presidente Castillo, o no les gusten sus políticas o que sus ministros sean rateros. Las empresas proyectan más o menos inversión dependiendo si hay un mercado que les va a permitir maximizar su rentabilidad. Esa es la decisión. En el año 2021 se tomaron esas decisiones y por eso el 2022 sí hubo una retracción de la inversión enorme. El Perú en materia de inversión creció 0 en 2022. 0. La inversión que había es la inversión que siguió. No hubo más inversión. Pero aún así el Perú siguió creciendo. Poquito, pero creciendo. Este año el Perú no crece nada. Y de nuevo, las protestas fueron de diciembre, enero y febrero. Según Otárola y su paseo mundial, el Perú está pacificado. Pacificado, o sea, no tiene ningún efecto hoy. Pudo haber tenido sí un efecto grave en Puno en enero y febrero, pero hoy ya no tiene efecto.
El fenómeno del Niño lo estamos esperando, pero no ha llegado. El ciclón Yaku y lo que vino después fue en marzo. Estamos en octubre. Entonces, ¿qué miche está pasando? ¿Por qué no nos dan una explicación mejor? Echarle la culpa al otro no tiene mucho sentido a estas alturas. Porque el otro, cuando se fue, que fue un desastre su gobierno, sí, que generó una enorme inseguridad jurídica, que el cuento de que iban a cambiar el capítulo económico de la Constitución puso los pelos de punta a todo el mundo, sí, es verdad, se fue en diciembre y estamos en octubre. Han pasado 10 meses. Y lo que tenemos es una recesión. No reconocida, además. Desde agosto se le pregunta al ministro de Economía, señor ministro, ¿estamos en una recesión? No, no. Esa es una disquisición académica. Porque sí, efectivamente, el Perú no ha crecido 2 trimestres seguidos, pero en realidad el empleo sí ha crecido y el consumo no ha caído del todo. El consumo se ha caído, no ha caído del todo, entonces sí estamos muy bien. Estas son las cosas que tenemos que escuchar. ¿Y quién propone? Gasto público, gasto público, gasto público y gasto público. No propone otra cosa. Ha dicho que para este fin de semana, para este viernes, va a tener 2.000 millones de dólares en inversión en APPs. Un poquito exagerada la cifra, ¿no? Pero eso es lo que ha dicho ella. 2.000 millones de dólares en inversiones en APPs. Vamos a ver. Y que hay un stock de inversión de 12.000 millones de dólares. Sí, los proyectos existen. Ya no hay discusión sobre eso. Pero si no arrancan los proyectos, no hay crecimiento. Y en su gobierno, los proyectos no arrancan. Ese es el problema. No arrancan. Ni en minería, ni en hidrocarburos, ni en producción, ni en agricultura, ni en pesca hay. Ha dicho que va a sacar un montón de programas, ¿ah? Para agricultura, para pesca. Lo único que han hecho es ya autorizar la temporada de anchoveta. Por fin. Eso va a ayudar un poquito al PBI pesquero, pero se van a pescar todo lo que puedan porque lo que viene es el fin. Se calienta el agua de mar y la anchoveta se va a otra parte. Entonces no están montados realmente sobre. Ayer hablan de iban a fortalecer la industria naval. Ya, no, muy bien. No discuto que el CIMA pueda hacer grandes cosas y las ha hecho, pero eso no nos va a sacar pues de la recesión. Salvo que nos volvamos un país donde todos tengamos bote, ¿no? País náutico sería muy bonito que aprovecháramos más nuestro mar, ¿no? Pero creo que no está entendiendo por dónde va el problema. El problema está en los hogares peruanos, en pymes muy golpeadas, que no han recuperado su mercado, que no han recuperado sus ventas, en algunas que no volvieron y no volverán. Hoy día en la República, en primera plana, hay un termómetro del humor nacional sobre justamente consumo. ¿Qué es lo que dicen? Venta en los restaurantes baja hasta en un 40%, dicen dirigentes. Javier Vargas, presidente de, discúlpenme, de ARMAP, dijo que el poder adquisitivo ha disminuido en el país. Claro que ha disminuido. Claro que ha disminuido. Entonces ya una actividad recreativa, familiar, como salir a comer en un restaurante, es algo que ya no consideras, ¿no? Te quedas en casa o optas por un menú que es más barato que has comprado siempre. Y restaurantes es intensivo en mano de obra. Es uno de los rubros que más fue golpeado por la pandemia, que es intensivo en mano de obra. Esa es la situación actual. La inflación, claro que ha golpeado la inflación. O sea, de nuevo, tenemos 7% más de pobres de los que teníamos en 2019. Y la proyección es 30%, o sea, 10% más de pobres de los que teníamos el año de 2019. Eso significa que en el Perú van a haber casi un tercio de los peruanos en pobreza.
¿no? Un poquito menos, más de 9 millones de soles, más de 9 millones de personas en pobreza. Esa es la realidad. No que no son el gabinete Castillo, pues. En fin, Abel, creo que nos toca hacer una pausa, ¿verdad? Y estás con el A la micrófono pausa, cerrado. Rosa María. Vamos a la pausa y retornamos porque hay más temas. También Sí. ¿qué está pasando en la Defensoría del Pueblo, ¿no? El señor Ay, defensor del pueblo quiere quedarse por más tiempo y está destruyendo la meritocracia claro. dentro de la Defensoría. Este Congreso va a llevarse un título nuevo. Este Congreso es Congreso Vizcarrista, ¿se ha Vizcarrista. escuchado? ¿Es un El Congreso Congreso lagarto? Vizcarrista. Los amigos del lagarto, ¿no? Es bien gracioso. A ver, ¿se acuerdan de la ley Soto? La ley Soto que benefició al presidente del Congreso, el señor Soto, para que no vaya preso, ¿ya? Es una ley que te acorta el plazo de prescripción. O sea, los delitos prescriben más rápido. ¿Ok? Entonces nos hemos enterado este fin de semana que en efecto el señor Vizcarra tenía que enfrentar un proceso penal por negociación incompatible. Es un delito que no tiene una pena muy alta, pero cuyo socio sí está preso cumpliendo una condena. Y el señor Vizcarra no fue procesado porque era presidente del Perú. Entonces se retrasó su proceso. ¿Ok? Se retrasó su proceso y ya iba a iniciar el proceso. Ahora sí. ¿Y qué pasó? Presentó una excepción de prescripción y se la dieron pues porque efectivamente había prescrito. El caso era del 2010 o del 2011, me parece. 12 años después había prescrito. Con la ley Soto. Si no se hubiera aplicado la ley Soto, prescribía el 2030. ¿Ah? ¿Qué tal? Este Congreso trabaja para Vizcarra. No nos habían contado esa parte. ¿Y esa ley se han dado cuenta que nadie la ha tocado? O sea, el daño ya está hecho, ojo, para todos los de atrás. Pero no la han tocado. Pese al escándalo de Soto, pese al escándalo de Joaquín Ramírez, pese a este escándalo con Vizcarra, no la han tocado. Porque supuestamente está favoreciendo a miles de personas a las cuales se les procesa durante 20 años, lo que ustedes quieran. Pero visto el escándalo, han debido decir, no, ¿sabes qué? Esta norma, si no, es escandalosa. No la han tocado. La Comisión de Justicia, que tendría que derogarla, presentar el dictamen, derogar, ni se ha ocupado del tema. Está muy, muy ocupada tratando de destituir a la Junta Nacional de Justicia. Pero a los mafiosos, los delitos les prescriben más rápido. Ese es el mensaje. Sí. Porque, a ver, ¿qué cosa es la prescripción? La prescripción es una institución muy antigua, ¿ya? Viene el derecho romano, si quieren, por la cual no se te puede perseguir para siempre. Llega un momento en que la sociedad dice, bueno, sí, mereces una sanción, pero ya sabes que han pasado ya tantos años. Es tan difícil procesarte que olvidamos lo que has hecho. ¿Ok? Pero los plazos de prescripción suelen ser largos. Normalmente el mismo tiempo en la prescripción simple que el máximo de la condena. Entonces, si a mí me espera una condena de 30 años, el plazo de prescripción es 30 años. Bien difícil que prescriba. Si a mí me espera una condena máxima de 8 años, mi plazo de prescripción es 8 años. Pero ¿qué pasa? Que la prescripción se interrumpe. Se interrumpe, claro. Porque la persona, por ejemplo, es reo contumaz. La fiscalía inicia una serie de actos procesales que interrumpe el plazo de prescripción. Entonces, esas interrupciones del plazo de la prescripción hacen que la prescripción sea mucho más larga en el tiempo. Hay una prescripción simple y otra compleja, pero no vamos a entrar ahí, pues se van a marear, ¿ya? Solamente entiendan que las interrupciones de la prescripción hacen que el delito prescriba en mucho más tiempo. Pero con la ley Soto, esas interrupciones de la prescripción, como máximo, pueden sumar un año. Entonces, si la condena máxima es 8 y la interrupción de la prescripción puede ser como máximo un año, entonces tu prescripción, que podría haber sido 15, 16, 20 años, baja a 9 automáticamente.
Esa era la decisión. O sea, ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo en el Congreso. Porque ya se imaginarán ustedes la cantidad de gente que arrastra serios delitos encima. Porque además la justicia es lenta. Por ejemplo, el congresista Díaz, ex congresista desaforado, preso por violar a una trabajadora, donde creo que no hay mucho que probar, ¿no? Porque la verdad que las diligencias pueden haberse hecho muy rápidamente, ya debería estar acusado iniciándose su proceso penal por violación. Pero resulta que no. Y va a cumplir ahora en noviembre 9 meses preso, que es el tiempo de prisión preventiva, y lo más probable es que salga libre, si es que no se tramita una ampliación de la prisión preventiva. Pero la pregunta es, ¿están listos para acusar? ¿Lo van a llevar a juicio oral ya? La justicia no puede demorar tanto, porque los presos se le escapan. Si no, pregúntenle a el multifacético Vladimir Cerrón, que hasta de economía habla en Twitter, habla sin parar todos los días. La fuga le ha activado la verborrea. Opina de economía, ¿no? Dice que lo que está pasando es culpa del modelo neoliberal. Pobre hombre, Dios mío, lo que hace la persecución, ¿no? En fin. Bueno, ¿y qué más tenemos? Tenemos al defensor del pueblo. Hablé de él ayer, pero creo que en el otro programa, así que vale la pena hablar. A ver, todos sabemos que el señor defensor del pueblo, José Gutiérrez, no tenía el perfil, ni el currículum, ni la experiencia profesional para ser defensor del pueblo. No tenía ninguna experiencia en defensa de derechos humanos, defensa de servicios públicos para la sociedad, cero. Nada de lo que dice la ley sobre cuál es la función del defensor del pueblo era su experiencia. Abogado sí, pero de otras cosas. Muy amigo de Navín Heredia, se le recordaba por tener una foto gigante de Navín Heredia, ¿no?, en su despacho. Muy amigo de Vladimir Cerrón, su abogado personal en algunas materias, eso sí sabía hacer, ¿no? O por lo menos Vladimir Cerrón confiaba en él. Y fue colocado como defensor del pueblo como canje. Los votos de Perú Libre que sirvieron para el Tribunal Constitucional, algo que quería definitivamente el Congreso, María Carmen Alba lo dijo con claridad en la reunión con Vox, ya tenemos el Tribunal Constitucional, nos faltó la Defensoría del Pueblo. Bueno, ese fue el canje. Le dieron a Vladimir Cerrón la Defensoría del Pueblo y luego el hermano fue segundo vicepresidente del Congreso. Es un canje, así funciona. Pero eso no ha mejorado las habilidades del señor Gutiérrez, que como saben ustedes no tiene casi ninguna. Habiendo asuntos gravísimos de los cuales hablar, como la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, ¿no? Gravísimo. Temas de salud, temas de educación. Con él no es. No tiene nada que defender. Muy bien. Entonces, ha decidido dos cosas. La primera, que el cargo es perpetuo. Sí, o más o menos perpetuo. Muy bien. El defensor del pueblo es elegido por el Congreso con 87 votos por 5 años. Solo se le puede remover por causa grave. De acuerdo, muy bien. 5 años. Terminan los 5 años y tiene que renunciar. Esa es la ley. ¿Y quién se queda a cargo? El adjunto. El adjunto. Y hemos tenido muy buenos adjuntos, ¿eh?, que han durado casi los 5 años. Ejemplo, Jorge Santisteban de Noriega, que fue un magnífico defensor, dejó a Walter Albán, que se quedó 5 años. ¿eh? Y debieron haberlo elegido defensor, la verdad, porque lo hizo muy bien. Pero el Congreso recién, 5 años después, eligió un defensor, que fue Beatriz Merino. Beatriz Merino sale, se queda Eduardo Vera como adjunto, casi 5 años también. Y eligen a Walter Gutiérrez. Walter Gutiérrez se va, ahora es embajador en España, de Dina Boluarte, sí. Muy bien, después de haberla criticado duramente. Pero en fin, así se acomodan todos. Y se queda la señora Rebollar. Año y medio, porque eligieron a José Gutiérrez. Entonces José Gutiérrez dice, ¿por qué me voy a tener que ir a los 5 años si no eligen a mi sucesor? No, yo me quedo hasta que elijan a mi sucesor, ¿ya? Entonces, si se demoran 5 años más, se queda 10. Genio, genio. Se le ocurrió esta brillante idea. 2, los adjuntos no van a ser contratados en concurso público de méritos, ni hablar.
a dedazo. ¿A dedazo de quién? De Josué Gutiérrez, pues, lógico. Porque por último, si no le aceptan quedarse perpetuamente, el adjunto es suyo. Y así él se perpetúa, ¿no? Por siempre en la Defensoría, a través de la gente que él meta. Bueno, a este irresponsable pues va a nombrar al Congreso como defensor del pueblo. A este irresponsable. Por este irresponsable, además, pelearon una competencial en el Tribunal Constitucional para que el Poder Judicial no pudiera con un amparo detener el proceso. ¿Y por qué había un amparo contra el Congreso? Porque se les exigía hacer un concurso público de méritos y no nombrar a dedazo al amigo de Vladimir Cerrón. Y el Congreso litigó, y el Tribunal Constitucional, que es funcional a los intereses del Congreso, dijo, no, no es necesario que el Poder Judicial se meta en las facultades del Congreso de la República para nombrar a dedo, arbitrariamente y abusivamente a quien le dé la gana. Es su derecho. No es su derecho. Las facultades que nos da a distintas personas en el sector público la Constitución y la ley están sometidas a su fundamentación y a su motivación. No hay resolución que no esté motivada. Si no está motivada, es nula. Entonces tú tienes que explicar por qué. Y la respuesta es porque necesitamos concursos de méritos. ¿Y por qué necesitamos concursos de méritos? Verdaderos concursos de méritos, ojo, no con papelitos, ¿no? Porque queremos a los mejores en el Estado. No a los peores, no a lo que queda. Y con los papelitos hay que tener cuidado, ¿no? O sea, un doctorado en alas peruanas vale 0. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener claro. Una maestría en alas peruanas vale 0. Hoy por hoy, lamentablemente, las universidades no licenciadas no ofrecen ninguna garantía de los títulos universitarios expedidos para concursos públicos. Porque esa es la verdad. Porque las regalaban, pues. Hasta ahora estamos esperando ver las tesis de la fiscal de la Nación. Tan simple como eso. Y hemos tenido en el gobierno de Castillo, hay que decirlo, una multiplicidad de personas con papelitos. Un doctorado en la Universidad de La Cantuta, que eran 80 páginas. De una encuesta aplicada a 30 maestros, eso era un doctorado. Un doctorado que dura en otras universidades 7 años, 8 años, es tu trabajo doctoral. Eso era un doctorado. La maestría del señor presidente de la República, Pedro Castillo, que era un plagio, pero avalada por el señor Acuña, por supuesto. No con papelitos, pues, ¿no? Las maestrías en educación de la Universidad César Vallejo, por favor, también con puntaje inferior, ¿no? No con papelitos. Eso es lo que queremos, concursos públicos de méritos. Pero el señor Josué Gutiérrez ya no le interesan ni siquiera los papelitos, quiere abolir los concursos públicos de méritos y nombrar los adjuntos a dedazo. Porque a él le gusta el dedo. Su dedo, por supuesto. Muy bien, Abel, así estamos. Así estamos, Rosa María. Y ayer, para ir cerrando, habló el señor Eduardo Arana, ministro de Justicia, y dijo que existe extorsión porque la gente tiene miedo cuando lo intimidan con la llamada telefónica. ¿Qué hacemos ahí? ¿No te acuerdas que el ministro del Interior dijo que a la gente le robaban el celular porque lo llevaba en la mano, que lo exponían? O sea, a usted, señora, señor, que lo está pasando mal porque es víctima de un crimen, es su culpa. Ese es el mensaje del gobierno. No se dejen, pues. Ay, ya, bacán, no me dejo, yo cuelgo el teléfono, bestial. Y aparece una granada en la puerta de mi casa. Y 2, me tiran una granada y explotan mi establecimiento. O matan a alguien de mi familia. Porque sicaria todos, lo estamos viendo, ¿no? O todos los muertos que vemos no son más que malos entendidos y confusiones, o robos que salieron mal. No, son parte del delito de extorsión también.
Es muy fácil decir yo, sí, no, imagínate, me interesa un pepino. Ya. Eso es alguien que tiene, a ver, mucho sentido de las pocas posibilidades de éxito de sus extorsionadores y mucha seguridad, pero no es la mayoría de la gente. Y el Estado está para servir a la mayoría de la gente, cosa que este gobierno olvida todo el tiempo, porque no es el interés del Perú lo que prima. Y lo ven en el Congreso y lo ven en el Ejecutivo. No es el interés del Perú lo que prima. Lo que prima es quedarnos todo lo que se pueda y aprovechar en el camino todo lo que podamos. Viajecitos, platitas, contratos para las amiguitas, lo que sea, hasta el coffee break, el pollo a la brasa, todo, lo que sea. Ese es el espíritu. Lamento no darles mejores noticias. Nos tenemos que despedir, Abel, y nos Así vemos es, Rosa nuevamente el María. día de mañana. Cuídate mucho, nos reencontramos el día de mañana y vamos a ver qué pasa el día de hoy. Chao, chao. Nos Chao, vemos, Rosa chao. María. Chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios.